La entrevista en RR Noticias. Con nosotros esta mañana Luis Humberto Fernández, quien como saben forma parte de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y tuvieron asuntos importantes esta semana, mi querido Luis Humberto. Lo platicábamos antes de entrar al aire, se los comenté a ustedes aquí el miércoles, unas horas antes, el martes, los legisladores aprobaron meter ya en la Constitución la prohibición para la fabricación de fentanilo y considerarlo como lo que es pues un producto altamente nocivo, perjuicioso, como lo hemos sabido a lo largo de estos años. Pero algo que a mí me llamaba la atención fue que ahí mismo metieron el tema de los vapeadores y yo lo comenté aquí, yo dije, me parece un poco un despropósito el haberlos puesto al mismo nivel. Pero explícanos por qué tomaron esta decisión. Luis Humberto, buenos días y bienvenido. No, muchísimas gracias, como siempre, gracias por el espacio. A ver, son varios temas. ¿Por qué se tomó la decisión? Primero, pues porque es dañino en tantos niveles. No solo es a nivel de salud pública, es económico, es al medio ambiente. Ahorita sí que lo abordamos sobre eso. Entonces, eso está más que acreditado. ¿Por qué entran en el mismo artículo? No es un tema de que se equiparen. Obviamente son dos daños diferentes y dos naturalezas diferentes, pero en términos de técnica legislativa, en términos de la redacción, era como el segmento en el que entraban. Son dos estrategias completamente diferentes, pero es nuevamente es un tema de mera técnica legislativa. Correcto. Y por el otro lado, pues realmente sí es un tema que no habíamos visto algo de esta proporción. Pues yo tengo 54 años y un crecimiento de este tamaño en algo que se trató de hacer como inocuo. Se trató de presentar como algo, como la alternativa sana al cigarro, cuando no lo es. Y te voy a dar un dato. En la encuesta nacional de nutrición señala que en un solo año se creció un 126%. De 1.5 millones más o menos de usuarios a 3 millones y algo. Entonces, en un solo año, estamos hablando de que esto ya no es un incremento aritmético, es un incremento pues realmente que iba a acabar siendo exponencial. Entonces, sí es algo que se tenía que tomar cartas en el asunto. La siguiente pregunta, que seguramente es ¿y por qué a la Constitución? ¿Por qué? Porque ya se hizo a través de una vía administrativa, pero como es un mercado de 5,000 millones de pesos, pues las cigarreras le metieron todo y entonces se tiró el decreto, entonces se tenía que llevar a la Constitución. Interesante, porque sí, efectivamente, mucha gente decía, oye, pues, ¿por qué se ha tomado esta decisión? Como dices tú, creo que permaneció en el aire durante todos estos meses y años la idea de que los vapeadores son, como lo dijiste, y me parece que es sensacional esta frase, una alternativa saludable al cigarro, es decir, menos dañina. Pero, y lo he platicado contigo ahora, Luis, lo platico con ustedes también, amigas y amigos, escuchaba una explicación que daba el doctor López-Gatell justamente a propósito de esta aprobación o de esta modificación a la Constitución y de la prohibición de los vapeadores, del enorme daño que hacen y que ya puestos al caso y comparativamente, si el cigarro es malo, el vapeador es todavía peor, Luis Humberto. Sí, mira, a ver, son varios temas. Uno, tiene muchísimos más químicos. Sí. Dos, lo que no podemos obviar es que es un producto que está diseñado desde el primer momento, desde el contenido, desde la mercadotecnia, desde los sabores, para ser algo altamente adictivo. Cierto. O sea, es un producto que está hecho para generar adicción. Y cuando tú ves este mercado de los vapeadores y ves los sabores y ves las presentaciones, sí. Es claramente un producto que está orientado a generar adicción, sobre todo en jóvenes, sí, es muy verdad. jóvenes, ve los sabores, ve la mercadotecnia. Entonces, pues es algo que sin duda está generando mayor daño. Y hay muchos daños laterales. El daño al medio ambiente es muy importante. Todos los aditivos que usan son adictivos. Entonces, no hay tal cosa como que sea algo más sano al cigarro, claro, ¿no? Que no.
Y además el hecho de que sea un dispositivo electrónico, pues pasa como con las pilas, y nosotros aventamos las baterías ahí en el contenedor de la basura junto con lo demás, estamos generando la posibilidad obviamente de contaminar nuestros mantos acuíferos, etcétera, etcétera. Lo mismo con estos dispositivos que tienen también estas características, traen ciertos metales, etcétera, etcétera, y ahí también hay un daño al medio ambiente. Sí, es un daño al medio ambiente, es un daño a la salud pública, obviamente, a la salud en lo individual, claro, pero también hay un daño a las finanzas públicas en el mediano plazo. Porque mira, el tema de esta normalización de los vapeadores es altamente peligroso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pareciera que es algo que no es nocivo. Entonces, un vapeador puede dar el equivalente a 60 cigarros. Uh-huh. Un muchacho se lo puede tomar en una noche de copas. ¡Qué fuerte! En una sola. ¿Pero por qué? Pues porque nunca te das cuenta de que te estás fumando 60, pues 70 cigarros. El caso del cigarrillo, las personas que tienen este hábito, pues saben cuántos cigarros se fumaron, pues por simple aritmética, porque uno lo está viendo y porque ves la cajetilla a ver si ya se vació o no. Acá, pues no se dan cuenta y están aspirando toda la noche, ¿no? Así es. Okay. Y entonces, pero sobre todo lo más peligroso, que es algo que hicieron las empresas, es tratar de normalizar algo que es muy, muy tóxico. Sí, entonces yo creo que es algo bueno, o sea, obviamente no es fentanilo, pero creo que es algo bueno que está en la Constitución, le da seguridad jurídica, y pues aquí el dilema es muy sencillo. O escoger entre un negocio y la salud, y se escogió la salud. Pues sí, porque además, como dices tú, es un golpe para las finanzas públicas, porque cada año se incrementan también obviamente las personas que, como consecuencia de esta adicción, tienen que pues entrar al sistema de salud público para tratar de paliar todas estas enfermedades, y es una de las causas, digamos, más frecuentes de que haya personas de cierta edad en los sistemas hospitalarios. Un tema al que le han rehuido, por cierto, las tabacaleras y todas estas empresas a pagar su parte del daño que han venido haciendo a lo largo de estos años. Pero creo que ha sido una decisión muy interesante la que han tomado ustedes. Mi querido Luis Humberto, gracias por venir a explicarlo aquí esta mañana. No, muchísimas gracias y siempre a tus órdenes. Gracias por estar con nosotros. Luis Humberto Fernández, como saben, es diputado por el Partido Morena, con ustedes esta mañana aquí en RR Noticias, como cada viernes. Bienvenido y un estupendo fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Humberto Fernández, 8:45.